Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Hoy arrancamos el programa con nuestro espacio La Antibiblioteca. Nos vamos a meter en la mente de los emprendedores que no se quedan soñando, los que prueban, miden, corrigen y vuelven a la carga sin perder tiempo. Vamos a hablar de cómo lanzar iniciativas sin matar la creatividad en un PowerPoint eterno, porque las ideas no valen nada si no se ponen a la prueba en el mundo real. Aquí no especulamos, experimentamos, aprendemos y avanzamos. Y después cambiamos de foco, pero no de energía. En el espacio Creando Oportunidades hablaremos de un tipo de emprendimiento que rompe prejuicios, el emprendimiento senior. Gente que no empieza desde cero, sino desde la experiencia. Personas que tienen cicatrices de batalla, visión estratégica y una serenidad que ningún inversor puede comprar. Liderar desde la experiencia no es una tendencia, es una ventaja competitiva. Así que arrancamos Capital Empresa. Y hoy para empezar el programa lo hacemos con nuestro colaborador, con Diego Torres, en su espacio, la Antibiblioteca. Diego, buenos días, bienvenido. Buenos días, Montse, muchas gracias. ¿Qué libro nos propones hoy? Pues mira, hoy he traído un libro que es muy conocido, que es El método Lean Startup, de Eric Ries. Lo que pasa es que voy a utilizarlo para casi hablar más de las ideas que están detrás y de la persona que inspiró esta metodología que del contenido exacto del propio libro, si me permitís, porque creo que a veces el entender esa historia que está detrás nos ayuda a entender mucho mejor lo valioso de un libro, el contenido y cómo utilizarlo, ¿no? A ver, el método Lean Startup ha sido, yo creo que el libro que ha puesto más de moda esta metodología de trabajo, que es una metodología para emprendedores. Viene a darnos un método sobre cómo montar una empresa. Mucho énfasis, digamos, muy centrado en empresas más tecnológicas, podríamos decir, pero aplicable a todo tipo de negocio. Eric Ries es una persona curiosa. Él de hecho, era ya lo diré, bueno, más que emprendedor, creo que había estudiado, si no recuerdo mal, periodismo, pero rápidamente le atrajo el tema de crear una empresa, montó una, le fue muy mal, pensaba que ya lo iba a dejar y decidió montar otra con un grupo de empresas y pidieron dinero a un inversor y persona muy conocida en Silicon Valley, que es Steve Blank. Steve Blank les dijo, bueno, me parece que hay un potencial, puedo invertir, pero con una condición, tienes que hacer mi curso. Te enseñaré una metodología de trabajo para montar la empresa. Si lo hacéis, de acuerdo, os apoyo. Y así lo hicieron. Y de hecho fue un buen alumno y acabaron co-creando una metodología más detallada, el estilo, las ideas que explicaba Steve Blank, pero lo acabaron creando de una forma más detallada, que es lo que explica en este libro Ries. Yo creo que es muy interesante. No tanto el éxito que tuvo de la empresa posterior, que fue una empresa de la primera oleada, digamos, la segunda oleada de Silicon Valley, que tuvo bastante éxito, funcionó bien y por lo tanto valida un poco estas ideas, pero entender por qué la idea central que hay detrás, que es de orientación al mercado, es una idea, aunque parece muy de ingeniería, introduce muchas metodologías de calidad que vienen de los japoneses y hace como un cierto refrito, la idea central es muy sencilla, que es sal al mercado y habla con los clientes antes de lanzar lo que sea. Y esto, entender la figura de Steve Blank, yo creo que nos ayuda a comprenderlo. Entonces, Steve Blank es una persona de familia muy humilde, venía de Nueva York, se matriculó en la universidad, pero no duró ni un mes, se fugó prácticamente, se fue haciendo autostop a Miami y se puso a trabajar en el aeropuerto, cargando caballos de carrera en los aviones. Y le fascinó la aviónica, la instrumentación de los aviones. Y como no tenía dinero para estudiar esto, se alistó en el Ejército del Aire para formarse en ingeniería de aviónica. Acabó unos años después, con 20 años, en Vietnam, combatiendo, pero no en primera línea, sino dirigiendo un equipo
de 15 técnicos que diseñaban medidas antirradar para proteger a los aviones americanos, ¿no? Y aprendió mucho, hizo contactos muy interesantes. Permíteme que me remita a esta época histórica, ¿no? Estados Unidos hizo muy bien dos cosas en la época de la Segunda Guerra Mundial y después posterior. Una es aprender a fabricar en masa gran cantidad de productos. Se hicieron solamente en la Segunda Guerra Mundial, creo que fueron unos 500.000 entre aviones, naves y tanques. Entonces, en eso desarrolló mucha metodología. Y la otra fue la parte científica, cómo desarrollar temas, sobre todo electrónicos, para el combate, ¿no? Y al final de la Segunda Guerra Mundial, los últimos años, estaban masacrando a los bombarderos americanos sobre Europa. Y nombraron a una persona, Termens, lo nombraron como responsable de, creo que se llamaba el Laboratorio de Radio de Harvard, que una persona que no sabía ni de laboratorios, ni de radio, ni había estado nunca en Harvard, pero es un tío que supo gestionar muy bien todo el ecosistema. Y acabó dirigiendo una oficina que gestionaba todos los aspectos de ciencia y de investigación y desarrollo del ejército, colaborando con universidades, dirigiendo, digamos, los programas de investigación y desarrollo tecnológico en las universidades para ponerlo a disposición de problemas graves de seguridad nacional, ¿no? Cuando acabó la guerra, fue contratado como decano de ingeniería en Stanford. Y se trajo a bastante gente, entre ellos a Steve Blank. Y aplicaron la misma metodología, que está realmente inspirada en la formación de los oficiales en West Point, que es observa lo que pasa, cambia lo que necesites y actúa. Y lo que hizo es dirigir, digamos, todos los programas de innovación de Stanford con esta filosofía. Steve Blank vio que esto funcionaba. Después se dedicó a fundar sus empresas, hizo de inversor de capital riesgo, asesoró a otras startups y siempre volvía a aplicar el mismo concepto. Y el concepto es muy sencillo. No te enamores de tu idea o de tu tecnología. Sal del laboratorio, sal y habla con clientes. Esto, en términos de RISE y del libro, es el término, por ejemplo, de producto mínimo viable. ¿Qué es lo que intenta? Le pone una etiqueta chula, pero realmente lo que está diciendo es no te pases 2 años hasta que tu producto sea perfecto, porque a lo mejor no le interesa a nadie. Tú estás enamorado, pero sal y habla con posibles clientes. Saca cuanto antes puedas un prototipo y revisémoslo con el cliente, como hacían con los pilotos. O sea, ellos sacaban en medidas sistemas de radar y lo que hacían es trabajar los ingenieros con los pilotos de avión. Bueno, esta metodología yo creo que sobre todo en esta oleada de creación de empresas de Silicon Valley ha sido muy importante, porque nos enamoramos con gran facilidad. Siempre ha pasado, es lo mismo, ¿eh? El emprendedor se enamora de su idea, se olvida de la verificación del mercado, como mucho piensa en marketing en términos de comunicación, no de entender las necesidades, y acabas perdiendo mucho tiempo. El libro lo que está haciendo sobre todo es enfatizarnos esta necesidad de salir cuanto antes a hablar con el cliente. También ha puesto muy de moda el concepto de pivotar, que yo creo que a veces se entiende mal, porque pivotar es ahora, uy, no vamos bien, cambiamos de negocio. No. Su idea es, tú tienes una tecnología que crees que va a funcionar, crees que sabes qué producto necesita el mercado, pero hablas con los clientes y pivotas en el sentido de un pie en el suelo, el otro lo mueves. O sea, estamos haciendo lo mismo, pero vamos a cambiar el enfoque, el modelo de negocio, vamos a cambiar algún aspecto del producto sin reinventarlo todo cada 2 días. Estamos aprendiendo a adaptarnos a las necesidades del mercado, ¿no? Y yo creo que esta es la gran virtud de este libro. Él también es muy crítico, Steve Blank, con lo que pasó en Silicon Valley después, que entraron todas las empresas de capital riesgo, pusieron mucho dinero, pero empezaron a exigir planes de empresa a 5 años muy rígidos. Y él lo que dice es, no es tan planificable. Lo que necesitamos es herramientas más flexibles. Y de ahí sale con otra persona vinculada a ellos dos, que es el creador de Canvas, del modelo Canvas, que no es más que una forma de poner en un papel en blanco estas ideas. Pero, repito, aunque el libro que os recomiendo hoy es de Lean Startup, lo que vale la pena realmente seguir son las ideas de Steve Blank que están implícitas en el libro y que sobre todo son
esto: sal de tu despacho, sal de tu laboratorio, habla con clientes y co-crea con ellos el startup, tu idea de negocio. Yo creo que merece la pena. Y por cierto, fue profesor mío en el 92, por eso conozco bien a Steve Blank y las ideas centrales. Me gustó mucho, me ayudó mucho, pero siempre es una persona que había sido como discretita y no muy reconocido. El mes pasado, la Strategic Management Society le ha dado el premio a Steve Blank como creador del concepto de Lean Startup, reconociendo la importancia estratégica que tiene. De verdad, creo que es un libro interesante, y si os interesa, seguid más con las obras de Blank. Diego, comentabas eso de sal al mercado, habla con el cliente, prueba antes de que todo sea perfecto. ¿Por qué crees que, sobre todo a los emprendedores, nos cuesta tanto lanzar algo incompleto, ¿no? En lugar de esperar a tener todo lo perfecto? Bueno, yo creo que hay dos motivos, ¿no? Uno es, creo que lo mencionaba antes rápidamente, es el enamoramiento. El emprendedor tiene que estar enamorado de su idea. Si no tiene pasión por su idea, no tendrá la energía necesaria para llevarla a cabo con los problemas que seguro que va a tener, ¿no? Entonces, no nos quejemos demasiado que esté enamorado, es normal que esté enamorado, corrijamos lo malo que tiene ese enamoramiento, que es la posibilidad de no ver otras cosas saliendo y hablando con clientes. Y el otro factor es una persona que fue profesor mío, Samuel Husseman, hace muchos años, decía: no os engañéis, siempre a veces libros de emprendimiento dicen el emprendedor es ser flexible. Decía, el emprendedor en la práctica es un tío muy cabezota, es que ha de serlo también, para superar todo esto es cabezota. Entre que está enamorado y tienden a ser cabezotas porque es bueno para su supervivencia, bueno, necesitamos ayudas como esta para ayudarlos a salir fuera y hablar con más clientes. Pues Diego, seguimos sumando libros como cada semana, y ahora pasamos a nuestra sección Creando Oportunidades con Uriol Brutau. Uriol, buenos días, bienvenido. Buenos días, Montse. Hoy ponemos el foco del programa en el emprendimiento senior, ¿no? En cómo liderar desde la experiencia. Además, hoy también tenemos un invitado. Preséntanoslo, Uriol. Bueno, pues sí, traemos a Pere Abellà, que es un emprendedor en edad senior, puesto que recientemente nos va a contar cuál es su experiencia emprendiendo en el ámbito también del autoempleo senior, puesto que hablábamos el otro día del interim management y él también ejerce de interim manager para empresas industriales. Pero antes de pasar... Pere, bienvenido. Muchas gracias, Montse. Pero antes de pasarle la palabra, me gustaría, Montse, hacer una reflexión que trena o cose, ¿no?, en relación a lo que Diego nos hablaba. Y es curioso porque, hablando de emprendimiento senior, fíjate que un emprendedor senior tiene la sensación, o percibe de sí mismo, que ya no tiene tiempo de emprender, que se le ha acabado el tiempo para emprender y que emprender es cosa de jóvenes, ¿no?, de chavales. Pero que de alguna forma, cuando nosotros acompañamos o impulsamos el emprendimiento senior, y quizá Pere nos podrá confirmar, precisamente donde lo llevamos es a este modelo, a este patrón de Lean Startup, puesto que lo que nos permite esta escucha activa del mercado es poder corregir rápidamente, poder tantear con esta mínima versión de producto viable, pero que de alguna forma nos permite reaccionar muy rápido. Esto, además de ser una metodología muy favorable para emprender en edad senior, nos permite a la vez sosegar, tranquilizar al emprendedor senior, puesto que donde él percibe que no tiene tiempo, le estamos demostrando que acortando los plazos de emprendimiento, el tiempo se multiplica. Fíjate tú en qué paradoja, ¿no? Bueno, pues de esto intentaremos hablar hoy, de cuáles son las mecánicas, y con este testigo que tenemos aquí además, de emprender en una edad
por encima, por después de los 50. ¿Por qué estamos viendo cada vez más profesionales con experiencia iniciar proyectos propios? Bueno, yo creo que tenemos aquí dos aspectos importantes y relevantes. El primero, fíjate, según el Ministerio, tenemos en este momento casi 800.000 parados por encima de los 50 años. Eso quiere decir que 1 de cada 3 parados en España tiene más de 50 años. Hombre, una salida a esta, digamos, circunstancia que casi podríamos llamar estructural es el autoempleo o el emprendimiento, digamos, en edad senior. Cuando hablamos de emprendimiento en edad senior y en mis acompañamientos a seniors que quieren una salida profesional en su edad, yo planteo ambas posibilidades. Una es la de organizar una empresa con todo lo que conlleva, especialmente si es una empresa industrial, además una empresa con activos materiales, tangibles, propuesta de valor, procesos un poco más farragosos, más lentos. O dos, el autoempleo. El autoempleo, por ejemplo, que podría ser una modalidad como freelance senior o como hablábamos antes, como interim o fractional manager, ¿no? En ese sentido, por un lado, debemos minorizar estos datos de que 1 de cada 3 personas más de 50 años en España, parado es una persona de más de 50 años en España. Y por otro lado también, a mí me gusta pensar que interpelamos a una inquietud vital. Es decir, en el mejor de los casos, una persona con 50 y 55 años es alguien que acabó a los 25 de estudiar en la universidad con la promesa vitalicia de que tendría un trabajo, un coche y una casa para siempre. Posiblemente incluso una pareja para siempre. Pero llega a los 50 y 55 años y te das cuenta de que nada de eso es cierto. Ni era vitalicio, ni era para siempre, obviamente, y que la vida a esta edad te empieza a cambiar como en los pies. Quizá tu pareja ya no es, quizá la estabilidad posiblemente de tus padres, de tenerlos como un referente, ya no son, te necesitan a ti para ser cuidados, en el mejor de los casos que los tengas, que los conserves, y seguramente también algo que te marcaba un compromiso de por vida, que eran los hijos, ya empiezan a salir de casa, a volar del nido, con lo cual ya ni te necesitan. Es en esa edad cuando el senior se plantea si hemos estado haciendo lo que tocaba o lo que queríamos hacer en nuestra vida, o lo que tocaba o lo que queríamos hacer. Y muchas veces resulta que lo que tocaba no es lo que queríamos hacer. Con lo cual en esa edad también uno se replantea su futuro, porque hay mucho futuro por delante también a partir de los 50, y también se plantea el hecho de emprender, de llevar un proyecto propio, con una ilusión propia y con un horizonte y con un futuro creado por sí mismo, ¿no? Pera, en tu caso, ¿qué es lo que te hizo decidir que era el momento de emprender un proyecto propio? Al final, buenos días, Uriol ha definido un poco pues mi vida y mi trayectoria profesional, ¿no? O sea, poco más tengo que decir. Y después, respecto a lo que comentaba Diego, ahora contesto a tu pregunta, creo que sin saberlo he utilizado este método, ¿no? Al final es hablar con tu entorno, con tus clientes, que necesitan, y es una de las causas por las cuales me he decidido a emprender. La otra, evidentemente, fue pasar por una pandemia donde profesionalmente pues nos afectó a todos. Gracias a Dios, por salud no nos afectó en casa, pero sí profesionalmente. Y llega un punto que dices, tengo una edad determinada, una experiencia determinada, y esto tengo que volcarlo en los demás. Entonces, pues la utilización de ese método es preguntar pues a todos tus clientes qué necesidades tienen, y si alguna de las cosas es que a mí me llama la atención es que tengo que darle la solución al que me pide alguna cosa, si no directa, pues al menos indirectamente. Entonces me he nutrido de una serie de profesionales que se encuentran pues más o menos, se encontraban en la misma situación, y pilotamos toda una serie de proyectos de ayuda empresarial, industrial y logística, pues tanto para el desarrollo de un producto, tanto para el desarrollo de un departamento de ventas, un desarrollo logístico o comunicativo y de marketing, que es donde nos focalizamos para ayudar al cliente. Pero al final es
necesidades que antes tú buscabas en los clientes y ahora por suerte te vienen y te consultan y dar una solución a ellos. Y eso pues la verdad es que profesionalmente me llena mucho y personalmente también. Uriol, ¿qué elementos debería analizar alguien que quiere definir su modelo de negocio en esta etapa de la vida? Bueno, a ver, vamos a ver. Primero el impulso, la llamada, ¿no? Esa, digamos, visión o propósito que uno de pronto, de forma disruptiva o planificada, se le plantea, y yo creo que requiere cierta fidelidad. Porque emprender es una decisión, no es una circunstancia pasajera, es una decisión. Emprender requiere mucha responsabilidad, requiere compromiso hacia ti y hacia tu entorno, hacia las personas con las que convives y con las que pues, tienes compromisos, y también hacia esos futuros clientes, porque en cualquier propuesta de valor existe algo que se llama, digamos, la certeza, que es que debe ser algo que sea sostenible en el tiempo, que sea de largo propósito, ¿no? Con lo cual, claro, una decisión de emprender no puede ser una circunstancia, algo pasajero. Fíjate, lo hablamos el otro día, un interim manager hablábamos que requería responder a un propósito de verdad. No es un proceso temporal hasta encontrar un trabajo, sino que es la decisión de tener una profesión de máximo nivel, senior y externa a la empresa, ¿no? Aunque asimilada interna, pero que de alguna forma emprender en senior requiere esto. Y en cuanto a las etapas, pues muy en concordancia al libro que Diego abordaba hoy, ¿no? Este Lean Startup lo que hace es... Mira, primero, fíjate qué curiosidad, Diego, que a mis mentorizados, una de las primeras cosas que hacemos es precisamente un canvas personal. Es decir, cuando yo me encontré en mis circunstancias de reinventarme, yo llegué a la conclusión de que cómo podía ser que a las empresas les planteábamos una metodología de plan estratégico muchas veces simple y visual, como es el método Canvas, y no lo hacíamos con las personas. Entonces me lo apliqué a mí. Al funcionarme, lo aprendí en profundidad y lo aplico a mis mentees, a personas como Pera que se quieren reinventar, ¿no? Con lo cual, yo diría que aplicar método, ya sea el Canvas, el Lean Startup, o bien otro que es el Scrum, por ejemplo, el trabajar por sprints, que no deja de ser otra forma de hago un mínimo producto, propongo una idea, la valido con el cliente o con el potencial cliente, como nos contaba Pera, y sobre esta respuesta construyo, ¿no? Con lo cual, yo diría, recomiendo, hay muchas fórmulas, pero recomiendo una de estas tres fórmulas que son posiblemente las más rápidas de poder tener contacto con el mercado. Yo creo que totalmente de acuerdo en lo que decías. Yo creo que volviendo a la pregunta inicial, ¿no? sobre el emprendedor, creo que hay algo que a veces no le damos bastante importancia. O sea, a veces decimos, oye, que cuidado que las estadísticas muestran que realmente la edad media del emprendedor es bastante senior. Pero es que es normal. O sea, fijaros que métodos como este lo que hacen es ayudarte a captar información de mercado para validar. Realmente, un estudio que se hizo ya hace mucho tiempo por parte de la revista Inc. lo que muestra es que el elemento que más diferencia los nuevos negocios de éxito de los que fracasan es la experiencia previa del emprendedor en ese campo. Si algo tiene el emprendedor senior es que tiene mucha experiencia. Y normalmente las ideas de negocio que va a plantear están vinculadas a lo que él hacía. Por lo tanto, tiene el elemento más importante ya bien consolidado. Si además pues utilizamos alguna metodología de este tipo que te ayuda a perfilarlo mejor y a contestarlo mejor, es magnífico. Y también decías otra cosa que creo que es muy interesante, que es o sea, ese tema de espíritu emprendedor. Fijaros que el espíritu emprendedor, bueno, unos lo tienen y otros no, no pasa nada, no es ni mejor ni peor, simplemente es una orientación personal, ¿no? Pero muchas veces decimos, hombre, de jóvenes es más fácil emprender porque tienes poco que perder.
Entonces vas a asumir un riesgo, tienes poco. Fíjate que los seniors a veces vuelven, por esa evolución vital que tú comentabas, vuelven a estar en una situación de este tipo. Mira, oye, pues para bien o para mal, pero a lo mejor he cambiado profesionalmente y no tengo ese trabajo en el que estaba muy vinculado. Tengo menos responsabilidades familiares, tengo más libertad. Vuelves a tener una ventana de oportunidad interesante para emprender algo. Por lo tanto, a mí me parece que no es para nada sorprendente, es normal. Confluye una experiencia con una situación vital que posiblemente te permite otra vez volver a asumir riesgos. Me parece muy normal y muy sano que estén apareciendo muchos casos de este tipo. Sí, pero fíjate además, Diego, que es que hay un factor que Munger lo definía, uno de sus famosos sesgos, que es el sesgo statu quo. Fíjate tú como uno de los ejercicios que tiene que hacer el emprendedor senior es entender que quizá el futuro que puede construir es mejor que el que tiene que perder. Es aquello de quizá prefiero no perder que la tentativa de ganar, ¿no? Y esto es uno de los retos que más a menudo se pone sobre la mesa, o a mí se me pone sobre la mesa, cuando me viene un emprendedor que tiene esta ventana de oportunidad, pero que le tiemblan las piernas de pensar qué pasa si emprendo y tiro por la borda todo lo que podía conseguir buscando otro empleo igual o promocionando o... Es que Sí, es un poco el continuar con la facilidad de tu zona de confort o salir de ella y hombre, eso es una de las cosas que al final te atrae, ¿no? Decir, sí, tengo mi zona de confort, tengo mis necesidades cubiertas, pero tienes ese punto de emprendedor, si quieres un poco suicida, que dices, oye, no, tengo que lanzarme, tengo que ir a por ello, porque al final sé que va a dar el resultado que deseo, ¿no? Lo que viene siempre es mucho mejor de lo pasado. Sí. Bueno, es que es la definición. Y yo recuerdo hace años un antiguo director general de SADE, Jaume Filella, hizo un estudio por encargo del gobierno de la Generalitat sobre el espíritu emprendedor. Y empezaba definiendo el espíritu emprendedor. Decía, es aquella cualidad por la cual una persona se fija más en las oportunidades que ofrece el entorno que los recursos que controla. Y es que es así. O sea, el emprendedor, por definición, si lo es, se fija más en lo que puede construir, en la oportunidad que hay. Y bueno, pues menos mal que hay bastantes personas con este espíritu, si no la economía sería muy aburrida. Sí, pero fíjate, Montse, perdona, que yo definía también que hay dos perfiles, el que emprende por intuición y el que emprende por necesidad. Sí. Ese que emprende por necesidad se le plantean realmente retos y barreras, despierta con muchos muros delante de sí. Pero en tu caso, ¿tuviste que romper algún patrón mental o desaprender algo para avanzar? No, romper un patrón mental no, porque yo creo que he tenido espíritu de emprendedor desde siempre, ¿no? Que pasa que lo que comentábamos antes, las circunstancias de la vida pues te llevan la nave va, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay un momento que confluyen las dos cosas, lo que es... lo que comentaba Oriol, la vida te da un pequeño golpe y dices, pues ahora es el momento. Y entonces, pues esa fue la decisión de decir, tengo una oportunidad de seguir en una zona de confort, pero este es el momento que estaba esperando y la verdad que además, pues bueno, lo hablé con Oriol y me aconsejó seguir por este camino y tengo que decir que por suerte lo elegí. Uh-huh. Oriol, cuando hablamos, aparte de la mentalidad, todo proyecto emprendedor necesita de recursos, necesita de relaciones estratégicas. ¿Cómo podemos aprovechar de manera efectiva toda esa red de contacto que llevamos a la espalda durante estos años, que hemos acumulado durante estos años? Bueno, pues es una pregunta que a mí me interpela especialmente, porque creo que es uno de los activos principales que tenemos con la edad, ¿no? Diego nos hablaba de esos recursos, de esos aprendizajes, de esa experiencia que habíamos acumulado en la edad senior, ¿no? Yo estoy seguro que el día que abordes el método cría de las oportunidades en tu sección del libro, vas a hablar que precisamente uno de los activos que tenemos los seniors es precisamente
todos estos recursos intangibles de los que disponemos y que a menudo no somos conscientes, ¿no? Uno de ellos es precisamente a las relaciones interpersonales. Lo que pasa es que en esta etapa mi propuesta de networking va más allá del mero intercambio de tarjetas o el mero despertar de contactos. Va de un networking transformador, que yo llamo, ¿no? Es decir, de transformarte a ti y a tu entorno en base a esta idea, ¿no? Un networking transformador activa no solamente contactos sectoriales, sino activa tu red, porque nunca sabes de dónde aparecerá esa ocasión de crear tu oportunidad, ¿no? Y esto es básicamente, se define en una palabra que a mí me encanta, me apasiona y creo que todas las personas deberíamos tener siempre, incluso teniendo un trabajo estable para siempre, que es el tener activa la opcionalidad, ¿no? Cuando uno mantiene lo que algún autor se ha atrevido a llamar de alguna forma más o menos abstracta, pero que yo llamo los círculos de relaciones, entonces uno tiene como distintos cestos donde poder trabajar distintas opciones y que las activa todas en función luego de su decisión de emprendimiento, ¿no? Y muchas veces uno, pues por ejemplo, no sé si es el caso de Pere, que él decidió actuar en uno de estos círculos y poder emprender desde uno de estos círculos, ¿no? Y tenía otros y tenía muchos, ¿no? Pero es saber escoger este. Yo creo que de alguna forma, cuando entendemos el networking como un recurso transformador, se convierte realmente en un activo para emprender. Pere. Sí, por alusiones. Cierto. No. Cierto, es así. Al final, para mí las personas son lo más importante, ¿no? Y entonces, pues, el círculo que tienes, el ayudarte y apoyarte en los profesionales, pues, para poder emprender en ese sentido. Y como comentaba Oriol, pues, me apoyé bastante en la asociación que tenemos de nuevos empresarios o emprendedores de Cataluña, donde confluye el dar la visión a la emprendeduría industrial y ponerla en contacto pues con empresas consolidadas que al final vienen de unos inicios como los que tienen los emprendedores. Entonces, a partir de ahí pues se creó una comunidad, pues estamos creando una comunidad y de ahí pues evidentemente te nutres de las necesidades que puedan tener pues tanto empresarios como emprendedores, a unos para ayudarles en el montar su empresa y a otros para cubrir alguna de las necesidades que tengan en los campos que tocas, ¿no? Uh-huh. ¿Un comentario, Diego? No, me sugería una cosa la conversación anterior, que es un modelo que ahora está menos en uso, pero en su momento se utilizaba bastante para hablar de orientaciones profesionales, ¿no? Imaginaros una matriz con dos ejes, ¿no? Donde en uno tenemos la orientación al poder y en el otro la orientación al logro. Las personas se suelen posicionar en estas 4 casillas que se pueden crear con estos dos ejes, de manera que explica bastante lo que acaban haciendo, ¿no? A veces la vida, como tú decías, te lleva por otros lados, pero si tienes poca orientación al poder, poca orientación al logro, pues normalmente, oye, haces lo que haces, lo de la vida te lleve, fluyes, efectivamente, y está bien, ¿eh? El que tiene mucha orientación al poder, menos al logro, suele acabar en posiciones de directivo. Porque, bueno, pues ya le gusta gestionar, no es negativo, ¿eh? No es poder en un sentido negativo, sino me gusta gestionar a otros, poder dirigirlos, perfecto. Y suele hacer carrera en empresa grande. El que tiene mucha orientación al logro y poca al poder, normalmente es más artesano, consultor individual, persona que le gusta su profesión, pero a lo mejor no crea mucho equipo, no va a hacer nunca una empresa que crezca mucho. Y la empresa con potencial de crecimiento normalmente está el que combina las dos orientaciones, ¿no? Le gusta crear algo suyo, pero también le gusta que eso sea grande y liderar y movilizar grupos de personas, ¿no? A veces la vida nos hace estar durante un tiempo en un cuadrante, pero después evolucionamos hacia otro de ellos. A mí cuando me lo explicaron me pareció muy, muy ilustrativo y a mí me ayudó mucho también a saber qué quería hacer en la vida. Es relevante. Mira, me hacías memoria, yo no lo contaré tan bien como lo hace él, pero la semana pasada estuve en una visita en una empresa catalana de elaboración de embutidos. Splendid Foods. Splendid Foods es una de las marcas que tiene es Can Duran y varias marcas, ¿no? Every, en fin, tiene varias marcas, ¿no? Y estaba en la visita y la visita nos la condujo el propietario que compraron Can Duran y compraron una serie de marcas y que es David García Gasull, ¿no?
Y él, incluso yo creo que lo tiene en algún vídeo, comentó algo que yo no sabría hacer como él, pero a ver si logro confirmar esta teoría tuya, Diego, que decía, mira, cuando dejé de ser directivo por invitación de una gran multinacional de alimentación, hice una serie de entrevistas para seguir en mi carrera de directivo a otras empresas. Y en una de ellas, después de entrevistarme con la persona técnica, me vino el propietario de la empresa y me dijo, David, esta entrevista ha ido fatal. Dice, hombre, ¿por qué? ¿Cómo puede ser un tío como yo, ejecutivo y de alto nivel, que haga una entrevista fatal? Dice, sí, porque tus respuestas eran de directivo, tus respuestas eran de empresario y buscamos un directivo. Este momento le hizo reflexionar y pensar, es verdad, no estoy buscando un nuevo trabajo directivo, estoy buscando emprender mi negocio. Quizá porque tenía este sesgo al logro, este sesgo al logro. He de decir que es un gran líder de equipos y que está construyendo una empresa líder absoluta y va a ser una empresa, o ya es una empresa sin duda referente en su sector, ¿no? Pero es curioso porque muy a menudo, sobre todo en la edad senior, debemos parar y reflexionar y buscar en nosotros mismos, hacer un ejercicio de autoconocimiento para saber en el punto donde estamos, en el ciclo de vida donde estamos y en los objetivos que nos planteamos, qué queremos y qué no queremos para nosotros mismos, ¿no? Sí. Uriol, ¿qué nos aporta emprender en esta etapa de la vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional? Muy interesante. Mira, yo te diría, a mí lo que me aporta y lo que veo en general que aporta a los emprendedores que ayudo es volverse auténticos, volver a estar en contacto consigo mismos, recuperar una parte de sí que tenían absolutamente neutralizada o olvidada o incluso por descubrir, ¿no? Y yo creo que les aporta conexión, una conexión con un mundo nuevo, con un mundo apasionante, con el mundo de no estar en la rueda del hámster todo el día de voy y trabajo y hago lo mismo y aguanto a los mismos y tal. Al menos yo creo que cuando uno conecta con el hecho de emprender, te da esa capacidad de gobernar tu vida, al menos tu vida profesional, ¿no? Y como mínimo poder ejercer acciones que te orientan a gobernar esta vida profesional, ¿no? Y yo creo que esto es lo más relevante que podría aportar. Pero yo te diría algo, Montse. Esta respuesta casi soy el peor para dártela, porque yo llevo emprendiendo desde los 23. Con lo cual, te respondo desde la pasión, desde el feedback que yo recibo, ¿no? Pero quizá Pera nos podría responder. Are va por él. Estaba aquí. Sí, o sea, a mí me aporta satisfacción, energía. He vuelto a mis 20 años enérgicos. La satisfacción de poder ayudar, de poder continuar transmitiendo mis conocimientos y mi experiencia, y alegría porque es que disfruto con lo que hago, disfruto ayudando empresarialmente a quien lo necesita, energía y satisfacción. ¿Qué habilidades profesionales desarrolladas con los años son especialmente valiosas para emprender en edad senior? Como siempre te voy a responder al revés. Te diría, ¿cuáles son los temores que un senior enfrenta a la hora de emprender? Y desde esos temores creamos estas habilidades, creamos estos recursos, estas habilidades, me decías, ¿no? Mira, el primero es aprender que la incertidumbre es algo con la que hemos convivido siempre. Es algo que es presente siempre. Ahora se hace más viva. En el momento de emprender, la incertidumbre se hace bola, ¿no? Se hace más grande, pero que de alguna forma yo creo que obtener herramientas nuevas para minorizar esta incertidumbre, por ejemplo, hablar con compañeros que han pasado por el proceso, o ponerte en manos de un mentor, o visitar varias empresas creadas por emprendedores senior. Yo creo que leer, por supuesto, minorizar la incertidumbre es una primera herramienta y una primera habilidad
importante, que no es tangible, pero que es importante. La segunda, obviamente, cuando especialmente venimos de no emprender, venimos de ser empleado, nos enfrentamos a un mar, a un océano que está verdaderamente agitado. Agitado en cuanto a la tecnología, a las nuevas herramientas, a los nuevos entornos. Podemos hablar de los entornos VUCA y todas estas iniciales que definen entornos en donde aparecen disrupciones constantemente, cambios de velocidad importantes y a los que uno cuando sale y rompe ese cascarón del empleo de pronto, ¡guau!, ¿no? Todo es un torbellino. Yo creo que aprovecharnos de esta cantidad de recursos que tenemos, no solamente universidades, escuelas de posgrado, de másteres y tal, no dejar de aprender nunca, no dejar de leer nunca, pero sobre todo tenemos muchísimos recursos, tenemos la posibilidad de acceder a información de una forma abrumadora, incluso diría, ¿no? Esto podemos dedicarle un capítulo a cómo gestionamos la información disponible que tenemos hoy en día, ¿no? Y la tercera es aprender a obtener esa seguridad económica o financiera personal que aparentemente nos daba tener un trabajo. Una de las cosas que nosotros trabajamos cuando estamos en la edad senior es esa garantía económica futura. Porque cuando uno está cobrando la nómina para siempre hasta los 65, si es que no te prejubilas, pues uno tiene aquella cosa de, bueno, saber que yo voy a tener una pensión, voy a tener, bueno, he hecho un racunet, ¿no? He hecho un rinconcito. De ahorro y tal. Cuando uno emprende a los 50, mira, lo primero es que se va posiblemente a consumir parte de este ahorro. Lo segundo es que no va a garantizar su pensión. Con lo cual, una de las cosas que trabajamos es la seguridad económica futura. Hay que aprender a invertir un poco, a comprar un activo para que dé su rendimiento en la edad en que ya no pueda o decida dejar de trabajar de cualquier forma. Yo creo que esta herramienta, este conocimiento financiero, mínimo financiero, también es una herramienta que nos sirve para, digamos, proyectar un futuro con cierta certeza económica, y siempre lo pongo entre comillas, con cierta certeza económica de no tener ya una nómina, sino de crear tu propio futuro económico. Diego. Bueno, yo... ¿me dejáis que lleve un poquito la contraria por hacer por aquello favor. de abogado de diablo? Por favor. No, ¿Cómo no? creo que estaréis totalmente de acuerdo conmigo, pero sí que hay una cosa que, al hablar de todo esto, creo que es importante, y es, no todo el mundo... no hay que recomendarle a todo el mundo emprender. Absolutamente. Porque o sea, si tu vida te lleva por un derrotero distinto, más de directivo, pero realmente tienes espíritu emprendedor, pues es fantástico, ¿no? Y es una liberación. Pero hay quien es que no lo va a disfrutar, ¿no? Entonces, recuerdo un libro muy bueno en Estados Unidos sobre políticas económicas para promover la creación de empresas, que decía, oiga, señores políticos, si esto es muy sencillo, ¿usted quieren promover la creación de empresas? Aumenten el paro. Está estadísticamente súper correlacionado, pero obligar a la gente, porque es la única salida que tiene, no es lo adecuado para conseguir la felicidad, incluso el crecimiento económico a largo plazo. Entonces, cuando se dan esas circunstancias, ostras, es magnífico. También hay que, a veces, yo creo que hay personas que hay que ayudarles a conocerse mejor a sí mismos, y si esa no es la vía, pues hay que buscar otras vías de desarrollo. Y yo creo que esto lo debes ver y lo debes... Absolutamente. A veces pensamos en el emprendimiento senior y damos por sentado que todo el mundo es emprendedor, potencialmente, ¿no? Y es cierto. Sin embargo, te diría también que a partir de la edad de los 50, 55, déjamelo decir así, no se contempla la posibilidad, por cultura implantada en la empresa corporativa o por situación, digamos, socioeconómica laboral, no hay vuelta atrás. No hay posibilidad de reincorporarse de nuevo a un empleo. Con lo cual, a veces lo que nos toca hacer es buscar una forma de emprendimiento que ilusione realmente, ¿no? Uh-huh. Y que sea capaz de volver a conectar con un sentido de vida, ¿no? Mira, no hace mucho hablaba con una persona,
es que lo hago muy a menudo, ¿eh? Una de las cosas que yo pregunto a las personas que me piden ayuda es, oye, ¿y qué afición tienes? Y no hace mucho logramos crear un pequeño emprendimiento, no desde una profesión, sino desde una afición. Y con la afición, es decir, con la profesión tú puedes no estar conectado. No, yo no me siento emprendedor, yo soy, no sé, costurero, financiero y tal. Pero me gusta coser. Bueno, quizá desde esta afición podemos crear una profesión. Y ahí lo que hacemos es activar ese entusiasmo, esta conexión con algo que sí que me ilusiona. Luego, tenemos que activar todos los otros procesos de aprendizaje para emprender y para asegurar una vida más o menos plena, ¿no? Es duro, ¿eh? Es muy duro, porque cuando la persona viene sin ápice de interés por emprender, es un cambio de mindset, de mentalidad brutal, ¿eh? Lo que tenemos que trabajar. Te diré también, Diego, que a veces nos vienen con suficiente paranoia que tenemos que mandar al sujeto antes a una terapia profesional que al plantearse emprender o buscar un trabajo. Es decir, cuidado, estamos ante una situación que requiere de soporte psicológico, de soporte profesional para volver a tener cierta serenidad mental, ¿eh? Y esto, en esta edad, Montse, también sucede y sucede a menudo, ¿eh? Espera. No, bueno, a ver, en mi caso, la verdad es que el punto del emprendimiento lo he llevado siempre me ha gustado crear, hacer, mover. Quizá las circunstancias de la vida pues no habían hecho que hasta que no topas con una realidad es cuando te decides hacer lo que realmente crees que vales para hacer, ¿no? Y entonces en mi caso pues la verdad es que fue desde el punto de vista laboral, porque más que el de la afición, porque es que a mí el mundo de la empresa me apasiona. Entonces, como me apasiona el mundo de la empresa, pues me focalicé en todos mis conocimientos y mi experiencia en aportarla en el campo empresarial, ¿no? Entonces pues fue... Después también reconozco, aunque quede un poco mal decirlo, pues que gestiono bien la incertidumbre. Es una cosa, evidentemente, siempre tienes tus altos y tus bajos, pero es una gestión buena de la incertidumbre. Y poco más añadir a lo que ha comentado Oriol, porque estoy completamente de acuerdo con lo último que ha comentado. Pero mirando tu proceso, Sí. ¿cuál dirías que ha sido la mayor satisfacción hasta ahora? La mayor satisfacción, poder dar solución a diversos problemas que bloqueaban procesos empresariales de clientes que al final luego se han convertido en amigos gracias a poderles ayudar a dar esta colaboración. El poder ayudar a solventar problemas y ahora además me encuentro en un punto de satisfacción adicional, que es que la situación en la cual yo me encontraba años atrás, viene gente con esta situación a solicitar mi ayuda. Y el poder transmitir la ayuda que me dieron a mí a determinados profesionales que se encuentran en mi caso de años atrás, pues francamente me produce una satisfacción muy, muy importante. Nos quedan 3. Pero yo quiero decir algo, A fíjate, ver, Pera sí se ha leído el método Crea de las oportunidades, porque en la última etapa, cuando hablamos de tomar acción dice, y cuando aprendes a tomar acción, luego tienes que ayudar a los demás a que tomen la Yo suya. cuando un amigo me hace un regalo me lo creo. No, que los libros se venden, los libros no se regalan. Perdón. Muy rápidamente, nos quedan menos de 3 minutitos. ¿Qué consejo daríais, a ti y a los dos lo pregunto, a quienes están valorando emprender desde su experiencia, pero no se atreven a dar el paso? Hago como la semana pasada y digo, yo soy el último. No, ahora contestas tú. Yo les diría que tienen que... uno, cuando tienen un cese brusco de un trabajo, que no esperen, que no se tomen 2 meses sabáticos, que no esperen a acabar de cuadrar con las agendas de sus padres o hijos y que luego ya me pondré, porque luego, que no esperen, porque cuando uno espera, desespera y llegan a la desesperación absoluta. Diría, ponte al día siguiente a trabajar para determinar
si vuelves a incorporarte, a intentar reincorporarte a un lugar de trabajo o a emprender. Y en tal caso, si es así, hazte acompañar. Porque emprender, aunque parezca que sea un término individual, nunca es un término en solitario, nunca es una acción en solitario. Pues mire, yo casi voy a acabar como he empezado, con una idea del libro de Lean Startup. Sal. O sea, tienes miedo, tienes respeto, muy sensato, respeto por emprender. Sal de casa, sal de la oficina, habla con clientes, nada como eso para ver si esa incertidumbre ves que es superable y que vas a tener mercado y por lo tanto puedes tener éxito con el emprendimiento. La idea central del libro que comentábamos hoy creo que es el mejor consejo para ese emprendedor que duda. Pues con estos 2 consejos acabamos. Pera, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Y Uriol, Diego, vosotros os veo la semana que viene. Gracias. Y Gracias. nosotros volvemos mañana. Les espero a las 11 en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.